ya que en la página de internet de la organización de ACNUR precisa 2.011.312 personas que salieron del país y que Polonia recibió a más de la mitad. Podríamos ver aquí en la imagen el refugio temporal que alberga a los refugiados ucranianos. Em, bueno, vemos el número de personas que huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, que superó este martes los 2 millones. Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados de la ACNUR, veríamos que en esta página precisa, bueno, lo que ya dije, los 2.011.312 personas que salieron del país y que Polonia recibió más de la mitad. En este con cifras, 1.204.403 personas. Vemos que hoy la salida de los refugiados desde Ucrania alzó los 2 millones perdón, que tuiteó el alto comisionado para los refugiados. En esto podemos ver que grande visto en Rumania, Moldavia y Polonia, tres países fronterizos con Ucrania, donde Rusia lanzó una ofensiva militar el 24 de febrero, pues Grandi aplaudió la acogida, ya que aporta para estos tres países durante la rueda de prensa en Oslo. En esto vemos que es posible que sí, la guerra continúa como un enunciado. Empezamos a ver que la gente sin recursos ni conexiones a esto será un problema más difícil de gestionar en los países europeos. Veríamos que las guerras de los balances en Bosnia y en Kosovo también provocaron un enorme flujo de refugiados, entre 2 y 3 millones, pero en un periodo de 8 años. Mm, en esto veríamos que después de varios intentos que no prosperaron, este martes se estableció los primeros corredores humanitarios en Ucrania para que los civiles abandonen las principales ciudades castigadas por la guerra desde hace 2 semanas. En este el contexto general podríamos ver en el que se afecta a los miembros de la sociedad mediante todas las noticias. Podríamos ver en lo observable que son datos reales que está pasando en la actualidad y bueno, que son concretos, claro, y en la realidad social, ya que lo vivimos y prácticamente todos nos enteramos del tema por, por medios de comunicación masiva. En cuantificables podríamos ver, bueno, tal como pude leerlo o decir, la cantidad de personas, las que huyeron, las que pudo refugiar también. Veríamos en el aspecto temporal, que son hechos sociales temporales de ahora, que sí, en la parte histórica también, que son los cambios a través del tiempo, ya que se hablaba de una tercera guerra mundial y, y bueno, que es conocido por todo el mundo prácticamente. En el espacial, en el aspecto espacial, vemos dónde sucedió, bueno, el hecho de mi noticia de Ucrania y demás, la invasión rusa. También vemos en el hecho espacial la forma en que salieron de su país. Y en el coercitivo vemos bueno, ya que se ha difundido por las agencias internacionales de noticias a lo largo del mundo, vemos que es un fenómeno social que se impone a un individuo en contra de su voluntad, como usted lo dijo. Entonces, ya que salen las personas de bajos recursos de su país y no
no porque ellos quieran, sino porque lo necesitan o tal vez ya no pueden estar en su propio país. Eso sería, licenciado. Muy bien, Benítez. Bien. Y la señorita quería compartir también. Sí, licenciado. Ya, Ana Carolina, ¿no? Sí, licenciado. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, en este caso, yo había tomado en cuenta una noticia reciente y el título del periódico que he hecho, bueno, su titular era El Alto Estrena Moderno Centro de Medicina Nuclear para tratar a pacientes con cáncer. Es un hecho general, sí, porque la implementación de este centro nuclear hace o va a hacer que las y los bolivianos que padecen este cáncer no necesariamente vayan a otros países para ya hacerse los estudios. Entonces, a la vez decimos que los hechos generales pues son compartidos por algunos miembros de la sociedad o puede ser a un grupo o solamente o también a todos, ¿no? En este caso sí va a involucrar tal vez no a los que tienen cáncer, pero a la misma vez este hecho que haya un centro nuclear hace que también como país pueda haber un progreso en relación a lo que es la medicina. Y eso también ya ahí es donde a nosotros nos involucra más que a las otras personas que padecen cáncer. Es un hecho observable, sí, porque salió en el periódico a la misma vez en la televisión. Además, este centro se encuentra en el distrito 8 de la zona de Parcopata, en la ciudad de La. Es cuantificable. En este punto, nos decían, o bueno, dentro de las noticias nos decía que según datos registrados desde Registro Nacional de Cáncer, cada año se diagnosticaban más de 10.000 mujeres y hombres con esta patología. Entonces, con la implementación de este centro médico nuclear, hay previsiones de que los porcentajes en Bolivia de muerte por cáncer vayan a reducir. Y esto es ya a lo largo, va a ser cuantificable. Vamos a saber ya exactamente cuántas personas están siendo tratadas con con el cáncer. Y además se decía que este centro va a atender a 100 personas por día. Entonces, sí va a haber un avance. Esperemos de que sí realmente que pueda ser de gran beneficio. Y es un hecho temporal, sí, ya que la noticia salió el domingo 6 de marzo de 2022 en el periódico del Pueblo. Y también decimos que es temporal porque hablamos sobre el tiempo, la fecha, el día en el que está o ha salido tanto la noticia o el hecho que ha ocurrido, ¿no? Es espacial, yo lo tomé, sí, porque este centro nuclear de medicina es público, es para el bien de muchas personas y es de ayuda, o sea, es servicial. Entonces podemos decir que dentro de lo espacial sí está y tendría hasta ahí. Eso sería, licenciado. Muy bien, señorita. Ana Carolina. Muy bien. Entonces, un hecho eh, muy importante, esto de la cura del cáncer. Seguramente va a haber mucha gente que acuda y mucha gente también que está esperando este centro, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto. ¿Alguien más o ya comienzo con la clase? Licenciado, Licenciado, ¿puedo yo? licenciado, Ya, una a ver, consultita. Algunos de mis compañeros dicen que aún no pueden ingresar. por. Dice que están esperando 10 minutos, pero no le acepta. No, yo estoy aceptando. Ahorita que entren, pues ingresen ahorita, diles. Ya, licenciado, dame un ratito. Ya. María, Sí, licenciado. En un momento comparto la pantalla. ¿Se ve, licenciado?
No, no se ve. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya. Bueno, yo había escogido la noticia de la tragedia en Carnaval, al menos 8 fallecidos por atropello en Independencia Hermo. Esta noticia salió la semana pasada y quería participar la semana pasada, pero el tiempo no se dispuso. Ya. Eh, bueno, mi compañero ya había hecho igual esta noticia, entonces yo creo que la mayoría ya debe saber y solo lo estoy repitiendo. En el aspecto general, fue un aspecto general porque fue un hecho que ocurrió en fechas carnavaleras, en donde, en donde había en las calles muchas personas aglomeradas y también estaban sin barbijo. Es observable porque lo vimos en las redes sociales y también en las noticias y también en los periódicos. Es temporal porque sucedió en un tiempo determinado y en un día específico. Es espacial porque se ve el espacio en donde ocurrió la tragedia. Es coercitivo porque impuso a los individuos un hecho que nadie se esperaba y también un hecho que nadie hubiera querido que ocurra, menos en fechas carnavaleras. Y es cuantificable porque hay un número exacto de las personas fallecidas. De hecho, en ese número está un niño de 10 años de edad con el nombre de Jaime Soto. Esa es la lista de los fallecidos. Y bueno, el hecho, como ya lo dije anteriormente, ocurrió en fechas carnavaleras, ya que un conductor estaba en estado de ebriedad. eh, y el médico de turno en el hospital San Juan de Dios informó a los salesianos de la Independencia que se puede identificar a los 8 fallecidos en el que estaba el niño de 10 años. Y eso sería todo, licenciado. Muy bien, señorita. Bueno, seguramente hay varios compañeros que quieren que quieren socializar su noticia. Yo estoy tomando apunte. Hoy día está Benítez, Ana Carolina y la señorita Tarquino. Ya, entonces avanzaré y luego vamos a continuar con esto. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ven las diapositivas? Jóvenes señoritas. Sí, licenciado, sí se Sí se puede ver. Ya, Licenciado, Isbe. muy buenos días, queridos jóvenes Sí, señoritas. licenciado. Un gran saludo y un abrazo a todas las mujeres de este paralelo. Que este día sea muy grato para ellas y para también los miembros femeninos en sus hogares. Bueno, continuando con la parte teórica de la materia de teoría y práctica de la comunicación, vamos a ver ahora, ya vamos a ver cómo es la comunicación, si efectivamente es una ciencia o solo es un campo de estudio. Ya, en ese sentido, viendo que la comunicación hemos ido estudiando ya anteriormente y hemos visto las características que tienen los hechos o fenómenos sociales, la definición de comunicación, algunos autores en comunicación, hemos visto la diferencia que existe entre el conocimiento científico y empírico, hemos visto qué es ciencia, hemos visto los elementos del conocimiento científico, etcétera. Ahora es necesario abordar si la comunicación es o no es una ciencia. En ese sentido,
hay dos posiciones, ¿ya? Una es la posición o el enfoque positivista y el otro es el enfoque crítico. Los positivistas es una corriente que estudia la sociedad y el padre del del positivismo es Augusto Comte, juntamente con Herbert Spencer. Bueno, esta ciencia o esta forma de pensar del enfoque positivista nace con el estudio de la sociedad. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen y afirman que la construcción de una ciencia es factible y deseable. Quiere decir que dicen que la comunicación es una ciencia. Además, los positivistas tienen una forma de pensar que nace, ¿no?, especialmente en Estados Unidos y también es llamada con otros nombres. Se las conoce como un pensamiento o un paradigma o un enfoque empirista, funcionalista, conductista o administrativo. Por el otro lado, hay otra forma de pensar que es el enfoque crítico o el paradigma crítico, quienes aseguran que la comunicación es un proceso social tan amplio, tan complejo, que requiere un abordaje interdisciplinario. Entonces ellos afirman y dicen que no es una ciencia. Este pensamiento nace en Europa, especialmente, ¿no?, en la escuela de Frankfurt, y tiene una posición marxista. ¿De acuerdo? Seguramente esto de que comunicación es o no es una ciencia, seguramente van a tocar en varias asignaturas. Por ejemplo, en economía política, van a tocar en la materia de teorías que estamos tocando o introducción a la investigación. Bueno, en el libro que les he compartido, que se llama La comunicación colectiva, que es de mi autoría, planteo de manera muy fraternal, de manera muy cordial, de manera muy breve, que efectivamente la comunicación es una ciencia. Y para afirmar ello, hago 4 argumentos grandes para que vean que efectivamente es una ciencia. Ahora, varios docentes, varios colegas, varios estudiantes dirán, no es una ciencia. Bueno, eso está en cada uno de ustedes. Hay personas que creen en Dios y hay personas que no creen en Dios. Y no podemos decir que uno es lo verdadero y el otro es lo falso, sino que parte de ello. La ciencia también es así, ¿no? Pueden creer en algo o pueden creer en otra parte. Y la comunicación en estos momentos se debate entre esas dos cosas, entre si es o no es una ciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué afirmo en el libro Comunicación Colectiva? Lo que digo es que haciendo un análisis, haciendo un estudio de todas las escuelas, institutos, carreras y facultades en América Latina, la mayoría, que más o menos son unas 500 escuelas, institutos, carreras, facultades, en Bolivia nomás sobrepasamos las 15 carreras o facultades de comunicación social. En la mayoría han decidido llamarse ciencias de la comunicación social. Incluso en la UNSA, en nuestra carrera, si ustedes ven el logo de nuestra carrera, si ustedes ven el título con el cual nosotros nos graduamos, sale que somos, ¿no?, profesionales en ciencias de la comunicación social. Entonces, lo que digo es, ¿cómo nos vamos a llamar ciencias de la comunicación social si al interior de nuestras aulas decimos que no es una ciencia? ¿No les parece algo contrario? ¿No es algo lógico
que nos llamemos algo y que al interior digamos que no es una ciencia. Pero además, no solamente en nuestra carrera, en todas las carreras, en la mayoría, ¿no? En algunos países se llaman facultades porque ya tienen varias disciplinas. En el caso de Bolivia, varias se llaman carreras. En otros países se llaman institutos o se llaman escuelas de comunicación. Entonces, la mayoría han decidido llamarse ciencias de la comunicación social. Bueno, otra argumentación que yo hago es que la ciencia tiene elementos para llamarse ciencia, y esos elementos son los elementos del conocimiento científico. Entonces, los elementos del conocimiento científico de las ciencias tiene los siguientes, ¿no? Son hechos, son conceptos, son hipótesis y que finalmente llegan a ser teorías. Entonces las matemáticas, la biología, la economía, la sociología, la antropología, la historia, todas tienen esto, tienen hechos. Por ejemplo, hablando de la sociología, tienen hechos sociológicos, conceptos sociológicos, hipótesis sociológicas, leyes o aproximaciones sociológicas y teorías sociológicas. O si hablamos de la aritmética, o hablamos de la geometría, o de cualquier otra de las ciencias, o la salud, ¿no? Hay hechos de salud relacionados a la medicina, conceptos en medicina, hipótesis en medicina, leyes en medicina y teorías en medicina. En ese sentido, también nosotros en nuestra ciencia, que la llamamos así, y varios, tenemos hechos comunicacionales. En ese sentido, ustedes han visto estos hechos o acontecimientos que tienen sus características, ¿no? Que ustedes ya han visto y han señalado y han explicado. Sus características son generales, observables, espaciales, temporales y coercitivos. Pero estos hechos sociales son llamados por nosotros acontecimientos o sucesos. Ahora estos hechos tienen sus conceptos propios de la comunicación, tienen sus hipótesis propias de la comunicación. Y en ciencias sociales, si bien no llegamos a hacer leyes, pero sí llegamos a aproximaciones. ¿Ya? Entonces también hay aproximaciones sociales o aproximaciones comunicacionales. Y finalmente teorías. En el transcurso del año vamos a ir viendo varias teorías en comunicación. Por ejemplo, la teoría de la Escuela de Frankfurt, la teoría de sistemas, vamos a ver la teoría de Laswell, vamos a ver la teoría de Berlo, la teoría de Luis Ramiro Beltrán, la teoría de Moragas, varias teorías. Entonces, en ese sentido, la comunicación, cumpliendo los elementos del conocimiento científico, también considero que es una ciencia. Bueno, la tercera argumentación. La comunicación tiene un objeto de estudio, según los enfoques o según los autores. Algunos autores dicen que el objeto de estudio es el emisor, otros dicen es el mensaje y otros dicen el receptor. Y algunos dicen el contexto, el código o el canal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objeto de estudio. Por ejemplo, la sociología tiene varios objetos de estudio. La sociología estudia a los grupos sociales, estudia a las instituciones sociales, estudia al ser social, estudia a la acción social, estudia los hechos y fenómenos sociales y estudia a la sociedad de su conjunto. Entonces, nosotros también, ¿no? Algunos autores priorizan el estudio de del emisor,
otros priorizan el mensaje y otros priorizan al receptor. O en otras palabras, nos hablan de estos elementos y nos dicen que es necesario en la comunicación todos estos elementos y por lo tanto el objeto de estudio está entre la interrelación, entre el proceso, entre todos estos elementos. Bueno, ¿qué más? La cuarta argumentación nos dicen que la comunicación es tan amplia, ¿no? Y por lo tanto no es ciencia. Pero, a ver, nos ponemos a pensar, ¿la economía no será tan amplia como la comunicación? Todo es económico. La guerra entre Ucrania y Rusia no es económica, no es por un poder que ellos tienen, no estará relacionada a la política. Entonces, la política también es algo muy grande, ¿no? La sociología, la filosofía, la economía política, etcétera, etcétera, son ciencias amplias, grandes, y estas son consideradas ciencias. Entonces la comunicación también es tan amplia, es tan grande, que también es considerada o también la debemos considerar como ciencia. Ya, entonces se van realizando investigaciones. Por ejemplo, en Argentina hay una investigación donde se utiliza exactamente ya en investigaciones comunicacionales elementos o objetos de estudio puramente comunicacionales. Entonces, al utilizar estos elementos puramente comunicacionales, bueno, debemos decir que la comunicación sí es una ciencia. Ahora, que el debate desde los 80, 90 hasta el 2000 se decía que es o no es una ciencia, de acuerdo, pero está en nosotros en no decir o hacer que esta sea o no sea una ciencia. A mi parecer, ¿no? Y viendo varios autores, desde una concepción marxista, hasta una concepción funcionalista, estructuralista, sistémica, ¿no? O desde la escuela latinoamericana de comunicadores, todos apuntan a que es una ciencia, pero no lo dicen en un texto. Es necesario abordar y plasmar en textos y ir definiendo que efectivamente la comunicación es una ciencia. También el reto está en ustedes que se están formando, ¿no? Hagan el intento de investigar más allá de las clases que tengan con sus docentes para afirmar o negar si es una o no ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto está pendiente y va a estar pendiente en su formación inclusive. Bueno, otro de los puntos importantes, ya hablando de la comunicación, es que debemos referirnos a los tipos de comunicación. La comunicación tiene niveles, tiene tipos, tiene formas de comunicación, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Los tipos son las formas como nos comunicamos. Los niveles son los grados que se tiene en la comunicación. Y las formas son las cosas específicas de comunicación. ¿De acuerdo? En ese sentido, hablando de los tipos de comunicación, podemos encontrar en el Google, podemos encontrar en la teoría, podemos encontrar en los libros, podemos encontrar en enciclopedias, por lo menos unos 40, 50 tipos de comunicación. Hay una comunicación sonora, una comunicación simbólica, una comunicación icónica, una comunicación gráfica, una comunicación oral, una comunicación escrita, una comunicación visual, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Pero Gerald Malesky, en su libro Comunicación, de la década de los 60, él nos plantea
6 tipos de comunicación. ¿Cuáles son? Una comunicación directa, una comunicación indirecta, una comunicación recíproca, una comunicación unilateral, una comunicación pública y una comunicación privada. Ya les repito, no son los únicos tipos de comunicación. Tenemos más de 50 o más tipos de comunicación. Pero este autor nos hace conocer estos 6 tipos de comunicación, que les vamos a explicar. ¿Ya? La comunicación directa es una comunicación donde el emisor y el receptor se ven cara a cara, comparten esa comunicación cara a cara. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. En la hora de almuerzo, toda la familia está ahí y se comparte una comunicación directa porque están, ¿no?, unidos en la mesa y se pueden mirar unos con otros. Entonces, una comunicación directa, mejor dicho. Una comunicación indirecta. Una comunicación indirecta es a través de un medio. Ya es a través de un medio. Por ejemplo, la clase de hoy es a través de un medio. ¿Cuál es el medio? Es la computadora, el internet, es el celular. Entonces, a través de ese medio nos comunicamos. Un medio puede ser también la radio, la televisión, la carta, la prensa, etc. Entonces, ahí está. La comunicación indirecta es cuando existe un emisor que se comunica con un receptor por algún medio, algún canal. Recíproca. Recíproca es cuando hay una comunicación cordial entre el emisor y el receptor. Ejemplo, las clases de mi asignatura. Una vez que yo deje de compartir pantalla, vamos a hablar, charlar, me van a preguntar todo aquello. Entonces, recíproca sí, porque yo recibo la información de ustedes y ustedes también reciben la información mía. Y en función de esa información podemos estar allá. Es unilateral. La comunicación es cuando solamente uno da la comunicación. ¿Ya? Da la comunicación. Y los demás tienen que aceptar esa comunicación. Ejemplo, así rápido. Los horarios de la carrera de comunicación social. Ahí están los horarios. Ustedes no pueden elegir otros horarios, no sé, los domingos, los sábados, no sé, otros días. Ahí están los horarios y debemos cumplir porque es una comunicación unilateral. El emisor lo hizo y nosotros como receptores debemos acatar ello. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es bueno o malo? Bueno, es bueno porque si escogemos a nuestro gusto también no va a haber una buena educación. La comunicación pública. La comunicación es una comunicación a grandes cantidades de personas. En ese grupo grande de personas están niños, están adolescentes, están jóvenes, están personas mayores, están jóvenes señoritas, varones, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, a un conglomerado numeroso es como cuando se llama una comunicación pública. La comunicación privada es a un grupo pequeño que tiene un objetivo definido y ese grupo pequeño de un sector se llama la comunicación privada. Por ejemplo, la clase de hoy solamente está dedicada a los del paralelo, ¿no? Del paralelo de la carrera y no a otros paralelos, ¿de acuerdo? Entonces hay un fin común, aprender, saber más sobre la teoría y práctica de la comunicación 1. En el paralelo B, ¿no? De nuestra carrera. Que no les interesa a los otros paralelos, pues están llevando otras cosas, están llevando tal vez lo mismo, pero con otro docente y en otras horas. Ya, entonces, en función de esos 6 tipos de comunicación, Malesky
ya tiene 8 tipos de comunicación. Los interrelaciona y nacen 8 tipos de comunicación. ¿Cuáles son? Ahí está. 1, directa recíproca pública. 2, directa unilateral pública. 3, directa recíproca privada. 4, directa unilateral privada. 5, indirecta recíproca pública. 6, indirecta unilateral pública. 7, indirecta recíproca privada. Y 8, indirecta unilateral privada. Les voy a dar ejemplos. La clase de hoy. La clase de hoy, ¿qué será? ¿Es directa? No, porque no estamos cara a cara. Entonces debe ser indirecta, está en la parte de abajo. Ya sabemos que es indirecta porque estoy utilizando un medio, estoy utilizando el internet, estoy utilizando la computadora, estoy utilizando el celular. Por ello nos estamos comunicando. Una plataforma, estamos utilizando el Meet, etc. ¿Ya? Ahora, ¿es recíproca o es unilateral? En este momento es unilateral porque no les debo ingresar a los otros y yo solamente estoy hablando yo. Pero se va a convertir en recíproca cuando yo deje de compartir la pantalla y ustedes me van a poder preguntar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es pública? No, porque solamente es un grupo pequeño de personas que sobrepasamos los 60 personas que tienen un fin, aprender la teoría y la práctica de la comunicación. Entonces, no es pública, es privada. Ese ejemplo. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver. El almuerzo que ustedes tengan hoy en la casa, ¿no? Seguramente van a hablar del Día de la Mujer, van a hablar cómo las clases en la escuela y en el colegio ya es, ¿no? Ya se está dando. Van a hablar de los hechos o fenómenos sociales que ustedes han investigado, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van a ver las caras, va a estar la mamá, el papá, va a estar los hermanos. Entonces va a haber una comunicación directa, no es indirecta. Recíproca sí, porque van a hablar, charlar, qué ha pasado en el carnaval, qué ha pasado en las clases, qué ha pasado, etcétera, muchas cosas. ¿Y va a ser privada o va a ser pública? Va a ser privada porque solamente están los miembros, ¿no?, de la familia en esa reunión. Otro ejemplo. Un partido de fútbol transmitido por la televisión. Mañana a las 4 de la tarde se va a transmitir un partido entre Real Madrid y el equipo de Messi, ¿no? Entonces, ¿va a ser directa? No. Nosotros como bolivianos vamos a tener que ver por la televisión. Tal vez, bueno, en los países europeos haya gente quien vea el partido directamente. Entonces va a ser una comunicación indirecta. Va a ser recíproca o unilateral. Va a ser unilateral porque nosotros queremos que gane uno o el otro equipo, queremos que juegue uno o el otro jugador de una forma y a veces vamos a negar, nos vamos a alegrar, no sé, va a haber cosas. Es unilateral porque ellos están haciendo esa comunicación, ese fuego. Ahora, ¿es privada? No, es pública. ¿Por qué? Porque van a poder ver nuestros amigos, amigas, van a poder ver personas mayores, adultas, niños, jóvenes. Entonces, todos los que quieran y ver el partido se conectarán y verán por la televisión. Entonces, es otra forma de ver estos tipos de comunicación. Luego, vamos a ir viendo las barreras comunicacionales, pero vamos a quedar ahí para que ustedes comenten sobre estas cosas que hemos visto el día de hoy. Hoy estamos viendo si la comunicación es o no es una ciencia, como lo ven ustedes al ingresar a la carrera. 2, estamos viendo ya estos argumentos que yo les he planteado, que son 4 y puede ser más, ¿no? Podemos plantear más, pero estos son los 4 argumentos que yo digo para que sean ciencia. 1, que la comunicación en América Latina se llama ciencias de la comunicación. Yo me llamo Franz Moreno, listo.
y que me digan, digamos, que yo soy Juan Pérez, no, pues yo me llamo Franz Moreno, ¿de acuerdo? O sea, no me puedo llamar algo y que al interior me digan otra cosa. Luego, los elementos de la ciencia también tienen la comunicación social. Luego, el objeto de estudio, ahí está, ¿no? Algunos se abocan al emisor, otros al mensaje, otros al receptor, algunos al contexto, al código y al canal. Ahí está el objeto de estudio. Y es tan amplia la comunicación como cualquier otra ciencia. La economía es tan grande como la comunicación, la psicología, la política, la sociología, la filosofía, ¿no? Entonces son los argumentos. Pero en la actualidad hay dos formas de pensar. En el enfoque positivista dice que sí es la comunicación sí es una ciencia. Y en el enfoque crítico dicen que no es una ciencia. Entonces está en ustedes también un poco investigar, desarrollar, compartir, debatir en los lugares que estén y efectivamente saber si lo que están estudiando ustedes es o no es una ciencia. Dejamos de compartir y nos vamos a las preguntas. Bueno, antes de continuar, recomendarles lo siguiente también a nuestros delegados o a nuestras delegadas. Tenemos 15 minutos de tolerancia, jóvenes, señoritas. Y los 15 minutos yo estoy esperando, como otros, porque también se conectan a las 9 en punto, y estamos esperando 15 minutos. Esa es la tolerancia. Al margen de esa tolerancia que quieran ingresar, no, ya no es correcto. ¿De acuerdo? Para eso estamos dando tolerancia. Entonces, esperen a que yo pueda dejar de compartir pantalla o nuestros estudiantes dejar de compartir y yo los voy a admitir. ¿De acuerdo? Porque no tiene sentido esperar 15 minutos y van ingresando a la hora que quieran. Esos 15 minutos es de tolerancia. ¿Ya? Entonces, por favor, respeten nuestras normas universitarias. Y lo que hemos acordado también con ustedes. Si no, no tiene sentido esperar. No tiene sentido. Si ustedes van a ingresar más de las 9:15, ya no tiene sentido esperar. Entonces yo estaría comenzando a las 9 y listo. Además tenemos la grabación, ¿sí? La grabación donde ustedes van a poder ver. Entonces, por favor, sean respetuosos a nuestras clases. Bueno, preguntas, comentarios, algo que decir, señoritas jóvenes. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Pregunta, comentario, algo que decir, Javier. Bueno, más que todo, primeramente me gustaría hacer un comentario y luego una pregunta que la verdad me parece muy interesante esto de parte de la comunicación es una ciencia. Ya, La verdad, algo que sí me llama mucho la atención de lo que usted dijo es en cuanto a los elementos que posee, porque precisamente creo que muchas veces tendemos a pensar que creo que es casi algo parecido juntamente con la psicología, como a veces no se lo consideraba una ciencia por ya, ciertas carencias que faltaba, pero con el pasar del tiempo se ha ido demostrando. Y lo que eso, me alegra es que ahora con este pasar del tiempo, la carrera de comunicación, como se la denomina como ciencia, también por los hechos o conocimiento científico que avale ellos, porque como usted dice, posee que más que todo lo que son los hechos, los conceptos, lleno de argumentos también que dan sentido, las hipótesis, las leyes, las aproximaciones y sus teorías. La verdad, eso me llamó mucho la atención. Y bueno, mi pregunta es más que todo, era de cómo podemos profundizarnos de una mejor manera para comprender esto y o mejor dicho, convencernos a nosotros mismos de lo que que la carrera que estamos llevando es una ciencia. ¿Cómo podemos defendernos ante las personas? ya. Está bien, Javier. Lo que dice Javier es
Es verdad, miren, la psicología estudiada desde los años remotos no era considerada una ciencia, pero en la actualidad sabemos que es una ciencia la psicología. La comunicación también desde los tiempos más remotos, desde que el hombre aparece en la Tierra, se ha hablado, se habla y se va a hablar de la comunicación. En estos tiempos actuales la comunicación es un eje importantísimo en las relaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, ¿no? Con esto de la tecnología, todo. Y que, bueno, estemos en este debate de que es o no es una ciencia, creo que ya es tiempo, digamos, de definir con exactitud eso. Ahora, lo que dice Javier, ¿qué debemos hacer como estudiantes, como investigadores, como personas, como docentes, eh, en este argumento de que es o no es una ciencia? Primero, leer, ¿no? Hay dos formas de digamos, saber de la comunicación, desde un enfoque funcionalista, positivista, leer a todos estos autores, por lo menos a los más importantes. Ahí está Weber, está Durkheim, está Laswell, está Lasserfer, ¿no? Están varios autores. Y por el otro lado también leer lo que es la Escuela de Frankfurt, allí también varios autores quienes nos dicen, nos hacen conocer la otra parte de la moneda. Entonces, en función de esas lecturas, en función de esos artículos científicos que se van sacando sobre la comunicación, nosotros podemos tener conocimientos sumamente sólidos y llegar a decir ya con exactitud si es o no es una ciencia. Yo, por ejemplo, estoy pasando una maestría, que es la segunda, y ahí nos entregan materiales actuales, ¿no? Tal vez digamos de unos 10 años atrás, no muy actuales, pero ese material hace que nosotros podamos saber, digamos, qué es lo que se está dando en estos últimos años en la comunicación. Hay un material interesante de una escuela argentina donde nos dice que efectivamente sí la comunicación es una ciencia. Y con todos estos argumentos que yo les decía, ¿no? Es un hecho, hay conceptos, hay hipótesis, hay aproximaciones y hay teorías. Y todos estos argumentos hacen que nuestra carrera sea una ciencia. Entonces, vamos a compartir, pero me gustaría que ustedes también por su parte vayan buscando, investigando, hablando si es o no es una ciencia, porque el debate va a continuar. Y el compromiso mío es de que les proporcione también esas lecturas para que ustedes puedan leer y puedan saber si efectivamente es o no es una ciencia. Listo, Javier. ¿Alguien más quiere? Sí, ¿Ah? licenciado, buen día, si me permite, por favor. Claro, Héctor. Bueno, sí hemos definido, ¿no es cierto?, la ciencia como un conjunto de conocimientos racionales, ¿no es cierto?, Sí, ciertos y probables para alcanzar la verdad, pero cuando hablamos de comunicación, si es ciencia o no es ciencia, yo sé ya, que hay muchas posturas, ¿no es cierto?, pero en el ámbito de, podríamos decir, de que hay un cuestionamiento, ¿no es cierto?, en el periodismo, ¿no es cierto?, en medios de comunicación, hay un mercantilismo, ¿no es cierto?, e irresponsabilidad. En este sentido, desde el concepto mismo de la ciencia, pues no encaja, ¿no es cierto?, como ciencia. No simplemente podríamos ver o decir ciencia a una área o una rama a partir del positivismo, como usted dijo, todos se llaman ciencia, ¿no es cierto? O no simplemente podríamos llamar ciencia desde una concepción de la estructura de la ciencia, porque tiene objeto, método, teoría, etc. Mi cuestionamiento es lo siguiente: si
los medios de comunicación, ¿no es cierto?, así sean periodísticas o radiales, televisivos, pues rinden un tributo, ¿cierto? O sea, ese tributo es, ¿no es cierto?, al propietario, al dueño en este caso, ¿no es cierto? Entonces, es cada vez, ¿no es cierto?, mayor el mercantilismo de los dueños y pues se adecúan, ¿no es cierto?, a la ideología, al mercantilismo de las empresas, ¿no?, en este caso. Y de ahí surge la irresponsabilidad comunicacional. Entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos explicar, querido licenciado? Tal vez me podrías ayudar. Porque en este caso, ¿cómo podríamos probar, ¿no es cierto?, la verdad? En este caso ya es muy difícil probar la verdad, y al probar la verdad, pues estamos fuera de la ciencia. Al no probar la verdad, estamos fuera de la ciencia. Muchas gracias, licenciado. Bien, está bien, Héctor, está bien. Tienes razón, ¿no? Porque los medios de comunicación y el trabajo al interior de los medios de comunicación, esto quiero decir, la división del trabajo en los medios de comunicación hace que haya dos polos opuestos, ¿no? Los dueños de estos medios y las personas quienes trabajan. Por supuesto que cada uno de ellos tiene diferente ideología, pero al margen, digamos, de ese tratamiento que es también razonable, lo que me pregunto es cómo nos llamamos ciencias de la comunicación en la mayoría de las personas que estudian que estudian comunicación en América Latina. Si ustedes entran a Google, al Internet y buscan las carreras en comunicación solamente en Bolivia, la France Tamayo, está la Católica, está la Andina, etcétera, etcétera. La mayoría se llaman ciencias. En el caso nuestro también nos llamamos ciencias. Entonces, no me parece lógico que nos llamemos ciencias y al interior de nuestras aulas digamos que no somos una ciencia. Entonces deberíamos comenzar, ¿no?, con ese análisis, digamos, porque no es un criterio personal de poner ciencia, sino es un debate que lo han hecho en cada una de las universidades. Se hacen unas jornadas académicas, se hacen diseños curriculares, se hacen programas, etcétera, y se discute sobre el nombre de qué nos vamos a llamar. Y en la mayoría dicen que nos llamamos ciencias de la comunicación. Entonces, si ustedes hacen una revisión, también van a encontrar eso. Solamente en las carreras de comunicación en Bolivia, vean cómo se llaman, ¿sí? Y si está bien, llamarnos una cosa y no ser luego esa cosa. ¿Ya? Ahora, lo que nos dice Héctor, tienes razón, pues hay cosas en la comunicación, en esto de los medios, que no se comparte porque hay otro pensamiento de las personas dueñas de estos medios que está relacionado, digamos, a adquirir más capitales, a ser cada vez más ricos, y las personas que trabajan al interior, bueno, tienen un pensamiento también diferente, no mercantilista, etcétera. Pero son sometidos por estos deseos, por estas ambiciones, por este poder que tienen, porque el comunicador también necesita trabajar y deben trabajar, ¿no?, en algún medio. En ese sentido, la pregunta es esto, ¿no? ¿Estudiamos para servir a este sistema capitalista o estudiamos para ir en contra de este sistema capitalista? Esa sería una pregunta también muy buena que nos tendríamos que hacer y respondernos en función, digamos, de nuestra formación como comunicadores que somos. El debate, Héctor, está ahí, ¿no? Está en las lecturas, está en otros pensamientos de otros docentes,
Por supuesto que yo lo que les digo es desde un enfoque positivista, funcionalista, que a mi parecer es una ciencia, pero hay otras formas también de pensar en la comunicación. Y de eso se trata, digamos, la educación, ¿no? Que ustedes como estudiantes vean estas diferencias y cuanto más sepan de esto, van a tener un pensamiento mucho más acorde a nuestra realidad. Bien, ¿alguien más quiere participar? Hola, Aquí estamos, dice, aquí estamos. ¿alguien más quiere participar? Nos daremos un tiempo, pues nos daremos un tiempo de unos cuantos días. Vayan ustedes investigando, vayan profundizando, vayan hablando con sus docentes. Y también van a hablar con ustedes, están en primer año, va a haber debates en los cursos donde se vea esto. Entonces ustedes tienen que tener un pensamiento. Si si consideran una cosa o no la consideran, pero además con argumentos sólidos. Y esto va a continuar en todo el año, digamos, en nosotros. Bueno, por otra parte, hemos ido viendo los tipos de comunicación. Estos tipos que son muchísimos y que según Malesky hemos hablado de una comunicación indirecta, directa, recíproca, unilateral, pública y privada. ¿Ya? Entonces son formas de cómo ver los tipos de comunicación. Si tienen alguna pregunta, estaríamos ya hablando de los tipos de comunicación. O algún ejemplo, por ejemplo. Lo que ustedes han investigado, ¿qué tipo de comunicación es? Lo que ustedes han mostrado, han compartido a través de la pantalla, ¿qué es? ¿Indirecta? ¿Es unilateral? ¿Es privada? ¿Es recíproca? O de cualquier hecho, ¿no? De una reunión de vecinos, ¿qué tipo de comunicación será? De las clases virtuales, ¿qué tipo de comunicación será? Al ver la televisión, oír la radio o leer la prensa, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Qué dicen, jóvenes señoritas? Lice, Señorita, Ana, bueno, por ejemplo, en la noticia que yo había hecho sobre este centro nuclear de medicina aquí en el Alto, ¿ya? en principio estaría siendo indirecto o indirecta porque muchos lo hemos visto en el periódico, es mi caso, o también otros lo han visto en la televisión. Es, ¿Ya? eh, hay que venía después, bueno, es también público porque está, Ya. eh, Primero, si es unilateral o es recíproca. es unilateral Sí, es porque unilateral. no podemos tal vez socializarlo con la persona que ha inaugurado o las personas que han inaugurado, solamente lo estamos viendo. Entonces, es unilateral y es pública porque lo ha transmitido y lo han visto todos y es para todos. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, la señorita ya ha definido un tipo de comunicación. La información que ella ha compartido es indirecta, es unilateral y es pública, ¿no? Ya nos ha dado un ejemplo. ¿Alguien más quiere dar ejemplos así? Disculpe, dice, una consulta. Tengo aquí una pregunta en cuanto a esto de los tipos de comunicación. Bueno, no es que Dime. todavía mi idea. ¿Podría existir la posibilidad, o no sé, también como, digamos, puede haber una unión, digamos, de una reunión, un tipo de comunicación que sea a la vez directa e indirecta? Como a Claro, veces hay lo que es la semipresenciales, mientras uno está en línea, otros están presencial. claro, Javier. Por ejemplo, digamos, un hecho.
un partido de fútbol de aquí a 2 domingos creo que va a haber el clásico, ¿no? Creo que va a haber, no sé, no estoy seguro. O cualquier otro partido, digamos, un partido que haya. Entonces, la gente que vaya va a tener una comunicación directa porque va a estar en el estadio. Pero la gente que no vaya va a ver por televisión. Entonces, esa es directa, pero también para las otras personas es indirecta. Un debate, por ejemplo, ¿no? Un debate transmitido por televisión también es indirecta, pero hay varios debates que hace la UNSA, digamos en el Paraninfo, un debate entre el prefecto y el alcalde, por decirles, ¿no? Entonces, si nosotros presenciamos ese debate y vamos a poder preguntar a las personas quienes estén ahí, entonces ese hecho se va a convertir en una comunicación indirecta si es transmitida por la televisión y una comunicación directa porque estamos ahí. Entonces, se ve eso, se ve. ¿De acuerdo, Javier? Gracias, licenciado. Ahora sí lo comprendo mucho mejor, la verdad. Listo. ¿Alguien más quiere? Licenciado, yo quiero hablar sobre mi noticia. Es un poco ¿Ya? política, bueno, mi noticia era del anterior, pasado, Sí, pero sí, era critican al gobierno de Arce por no condenar ataque ruso. En este caso ya. quiero hablar de lo que el presidente Arce no habla, ¿no? Y en este caso sería una comunicación indirecta, porque no cabe unilateral y privada, porque privada solamente yo creo que solamente lo que piensa sería él mismo, o sea, propiamente en su ser, algo por ahí, no, en esa forma sería. Ya, entonces es indirecta porque seguramente lo has visto por televisión. Es, No, pero ya, has leído en el periódico. Esta es indirecta, es unilateral porque es el pensamiento de una persona, ¿no? Sea sí, nuestro presidente o puede ser otra persona también. Es el pensamiento de él. Y es pública o es privada. Yo, si lo has leído en el periódico, me parece que es pública, porque cualquier persona lo puede leer. Incluso podemos buscar ahora y podemos encontrar dicha noticia y la podemos leer. Bueno, bien el ejemplo. ¿Alguien más quiere hacernos conocer sus ejemplos? Algunos ejemplitos. Algunos ejemplitos. Yo, licenciado. Ya, a ver. Ya, a ver. Bueno, pues el anterior les había comentado la noticia que Santa Cruz retorna a clases presenciales desde este mes, ¿no? Que es el mes de marzo. Bueno, pues lo que he podido identificar que mi noticia es indirecta, unilateral y pública. ¿Por qué? Indirecta es porque yo lo he visto a través de distintos medios, ¿no? Ya sea la televisión, el periódico y redes sociales, ¿no? Sería unilateral porque solamente uno, o bueno, en eso estoy dudando, ¿ya? Porque han compartido la misma opinión tres autoridades, ¿no? Entonces, en eso estoy viendo si es recíproca o unilateral. Entonces, pública sería, ¿por qué? Porque implica a toda la comunidad estudiantil, ¿no? Y ha salido en varios medios de comunicaciones públicas. Entonces, eso es lo que podría dar el ejemplo de mi noticia, ¿no? Está bien. Como ya decía, ¿no? La señorita Inés y Javier, que hay hechos y fenómenos sociales que al mismo tiempo pueden ser indirectas y directas. ¿De acuerdo? Eso depende del contexto. Esta clase no es indirecta, pero seguramente ya vamos a tener también clases presenciales y se van a convertir nuestras clases en clases ya directas, donde nos vamos a poder ver cara a cara entre el docente y sus estudiantes. Y tal vez esa clase la vamos a poder grabar o difundir a través de un medio, y entonces se va a convertir esa misma clase en una comunicación indirecta. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algún otro ejemplo?
O yo les diré algunos ejemplos. A ver, digamos, una carta enviada. Hoy día, digamos, ustedes envían una cartita a la mamá porque es el Día de la Mujer y la mamá está fuera de La Paz. Le envían su cartita. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Quién me puede decir? Yo, licenciado, A ver, querido Antonio. es una comunicación indirecta, unilateral, privada. Muy bien. Es primero indirecta porque estamos utilizando un medio que es la carta. Es unilateral porque tú le estás escribiendo a tu mamá, le estás deseando felicidades, éxitos, le estás deseando muchas cosas. Y es privada porque solamente están allí, ¿no? Tú y tu mamá. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Una asamblea de docente estudiantil, el de la carrera de comunicación social, ¿ya? Una asamblea docente estudiantil, el punto va a ser volver o no a clases presenciales, ¿ya? Y esta asamblea va a ser de manera virtual. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Quién nos dice? Indirecta, privada. Ya. Yo, licenciado, A ver, la señorita Inés primero. Es una comunicación indirecta privada, porque como usted dice, ellos no se están viendo, sino están compartiendo a través de un medio, ¿no? Que en este caso sería lo virtual. Y bueno, pues como indicó, es un grupo de docentes y no está implicando además público, solamente docentes. Entonces este sería un grupo pequeño que es solo un sector que sería los docentes, pues, ¿no? Ya, pero ¿es unilateral o es recíproca? Yo pienso que es recíproca porque ambos comparten sus opiniones, pienso, ¿no? Ya. Antonio, ¿qué dice? es una comunicación indirecta, recíproca y privada. Ya. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Una asamblea de vecinos, ¿no? El día domingo, una asamblea de vecinos. Los vecinos van a hablar sobre la inseguridad ciudadana de su zona, ¿sí? Y se va a hacer en la plaza central de su zona. ¿Qué tipo de comunicación es? Yo, licenciado, A ver, señorita. en este caso, si hablamos de vecinos, podría ser que esta asamblea sea presencial y estaríamos diciendo de que pues es unilateral, o bueno, primero es directa, perdón, luego es Ya, unilateral y es privado, porque solamente es un sector y no lo están expresando por ningún medio ni nada, ni para todos, solamente es un grupo de personas. claro, pero ¿es unilateral o recíproca? Es recíproca, porque, sí, es recíproca, sí, perdón, lo dije bastante, es unilateral. Sería Claro, es recíproca decir, porque van a compartir ya sus opiniones y sí, sería recíproca. ya, y es privada, ¿no? Porque solamente le interesa al sector, al lugar, a la zona. ¿No ve? Sí, sí, Ya. Otra. Una manifestación de gremiales, ¿no? No, perdón. Lo que ha pasado ayer ha habido una protesta muy fuerte, creo que continúa hoy día, sobre los feminicidios, ¿no? Hay una protesta en la ciudad de La Paz muy fuerte. Incluso a nivel nacional ha sido la protesta. ¿Qué tipo de comunicación será? Sería, perdón, ¿puedo, no, licenciado? ¿Sí? Ya, sería directa
sería recíproca y sería pública. A ver, ¿por qué directa? Porque supongo que es una protesta presencial, ¿no? Donde se pueden verse, como usted dijo, la directa es donde el emisor y el receptor se ven, ¿no? Luego dije recíproca porque como es una protesta, entonces cada uno tiene la manera de pensar diferente, entonces ahí pueden compartir lo que piensan, las opiniones que tienen, ¿no? Y es pública porque, bueno, pues se supone que han salido a las calles, implica a muchas personas, ¿no? También. ¿Alguien más? Yo concuerdo con la compañera Inés. Ya, ya. A ver, otro. Una convocatoria. Imagínense la convocatoria para ustedes ingresar a la universidad, a la UNSA. Ha habido una convocatoria que ha salido en la prensa. ¿Qué tipo de comunicación ha sido? Indirecta, unilateral y pública. Ya, indirecta, porque ha salido en la prensa. Unilateral, porque seguramente hay fechas, plazos, dinero, monto, horario, no sé, está bien. ¿Y es pública? ¿Pública decía o privada? Pública, pública. Pública porque el medio es a nivel nacional seguramente y han podido leer todas las personas. Bueno, son las 10:28, ¿ya? Entonces vamos a quedar ahí. El día jueves vamos a hacer una práctica sobre los tipos según Malesky, los tipos de comunicación. ¿De acuerdo? Los días jueves vamos a hacer las prácticas y los días, como hoy día martes, vamos a continuar con el avance de la asignatura. Nos vemos, chicos. Desearles de nuevo a las señoritas, a las damas, un día feliz y a los chicos que les vaya muy bien. Cuídense, nos estaríamos viendo el día jueves. Chao, 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 chao. Chao, Hasta luego, licenciado. licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Chao, chao, nos vemos.